Hola chiquillos, ¿cómo están? Perdón, que tuve problemas de conexión. Estoy con problemas con variar. No sé si me escuchan porque estoy con algunos problemitas acá con la Sí, profe, conexión. sí se escucha. Sí, que tengo problemas con... Se le escucha, pero despacito. Sí, voy a ver si puedo arreglar el tema. A ver, déjenme, voy a salirme de... Voy a meterme por el teléfono, con la conexión del teléfono. Ya. Ahí pueden, ¿me escuchan mejor ahí o no? Sí, profe. Ya, listo. Vamos a tratar porque he estado todo el día con problemas con el famoso ETR. Bueno, chicos, ya. Voy a intentar. Cualquier cosa me avisan si hay algún problema de que me escuchen poco o no se me entienda. Ya. Bueno. Ahí viene. Listo. Bueno, ¿en qué hemos estado girando en esta última semana? A ver, ¿qué fue lo último en que quedamos y estuvimos revisando un poco? A ver, ¿quién se atreve a recordar un poco de lo que estábamos un poco mirando la última vez? Gonzalo, Miloana, no sé, Alanis, Francisco, ¿quién se atreve a tirar una idea de en lo que estábamos mirando el lunes, que fue la última vez que nos encontramos? ¿En qué quedamos? Mire, ¿qué fue la última idea que empezamos a abordar? A ver, alguien que se atreva a expresar alguna idea. Bárbara, Gustavo, Adelibet, Milovana, Polet, a ver quién. ¿Quién me tira? ¿Sí, Polet? Creo que quedamos en el ciclo celular, ¿o no? Ya, ciclo celular. Ya, ¿en qué parte del ciclo celular fundamentalmente comenzamos a mirar? ¿O qué es lo que tú estaríamos entendiendo por ciclo celular? A ver, Milovana, ¿qué estaríamos entendiendo por ciclo celular? O sea, estábamos también de la etapa de la mitosis. Ya, la etapa de la mitosis. O sea, la mitosis sería una de las partes del ciclo celular. O sea, el ciclo celular lo estamos entendiendo como un proceso que tiene dos etapas fundamentales. Por un lado, tenía un proceso que llamamos interfase. Lo vamos a recordar así como súper rapidito. Para no perdernos de onda y enfatizarlo porque resulta que es súper relevante el poder no perdernos de vista en este proceso que estamos analizando. Siempre recordar que estamos en un proceso que llamamos ciclo celular y que el ciclo celular consta fundamentalmente de dos etapas muy grandes. Por un lado, un proceso que está acá arriba, que es el proceso que llamamos de división celular, y un proceso que está abajo que llamamos la interfase, entre fases, entre divisiones celulares. Ahora bien, ¿por qué es importante conocerlo así? Porque la división celular tiene varios tipos y eso es la que vamos a ir conociendo. Ahora, recordando así rápidamente, una célula que se ha dividido, que ya está dividida, por lo tanto está muy chiquitita, ha disminuido a la mitad de lo que es una célula original, si miramos así sin conocer la mitosis todavía, era una célula grande que se dividió en dos células idénticas, pero en la mitad de tamaño, o sea, está chiquitita. Al finalizar ese proceso, queda en una etapa que se llama de quiescencia, así está tranquila, no hace nada, está como hibernando, así como un osito que está
tranquilito en su cueva. Ahí está tranquilita por un periodo que se llama G0. Después entra rápidamente a un periodo que se llamaba G1 en la interfase, y en ese proceso lo único que ocurre es que dentro del citoplasma se dividen, se replican, o sea, se genera una copia de una estructura que se llama el centriolo. Ojo acá, ojo, importante, el centriolo no es solamente un elemento, tiene una importancia vital, porque además de un reservorio de enzimas, tiene la función de producir, entre otras cosas, porque tiene varias funciones, pero para esta acción del ciclo celular tiene la función de producir una proteína, que va a formar el haz o uso mitótico que vamos a conocer después. Después viene un periodo S que es súper importante después cuando contemos los cromosomas. ¿Por qué? Porque la célula acá es igual a su célula madre, o sea, tiene, por ejemplo, si acá tuviéramos una célula, como las células nuestras, humanas, ¿cuántos cromosomas tiene la célula humana, Benjamín? Una célula humana, ¿cuántos cromosomas tiene? Benjamín Irazo. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana? ¿O Estefanía? ¿Cuántos cromosomas tienen sus células? Chiquillos, pues, ¿están o no están? ¿Quién me dice cuántos cromosomas tienen sus células? ¿36 o no era eso? A ver, ¿hay alguien que se equivocó? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Cuántos? 23 pares, 23 pares, o sea, en total tiene 46. 46 cromosomas. ¿Por qué es importante? Ojo acá, ojo, por Dios, ojo, y mucho cuidado, porque al finalizar el proceso de división celular común, todas las células tienen 46 cromosomas, que es lo habitual. Pero en el periodo S de la interfase, va a ocurrir un proceso que se llama replicación del ADN. Por lo tanto, el cromosoma se va a replicar, va a generar copias de sí mismo. Por lo tanto, va a haber un periodo en que no vamos a tener 46 cromosomas, sino que vamos a tener el doble. ¿Ya? Cuidado con eso. Vamos a tener 92, que es el periodo de replicación. Porque aquí se prepara la célula para que después, cuando se divida en todo este proceso, al final termine teniendo las 46 que son las células, los cromosomas que debe tener la célula humana. Cuidado con eso. Ojo que es súper importante pensar en eso, porque muchas veces se asume que ese proceso ocurre acá, en la división celular. Y en la división celular lo único que ocurre es división celular, división de células. Valga la redundancia. Cuidado, aquí se replica el ADN y eso es práctico. Dígame. Si alguien tiene la duda, al tiro, es el momento. Entonces, acá ocurrió la replicación del centriolo, se generó una copia, acá se generó la copia del ADN, por lo tanto se duplicó el ADN, tenemos el doble, y después la célula estaba chiquitita. Recuerden que acá, desde la célula original, salieron dos células idénticas en material, pero la mitad en tamaño. Por lo tanto, aquí la célula se va a fortalecer en G2, la célula va a crecer, va a aumentar de tamaño, va a aumentar su actividad enzimática, va a crecer, se va a desarrollar. La célula va a estar lista entonces para empezar su proceso de división celular. Eso. Cuidado con eso. Aquí hay que tener mucho ojo aquí con este periodo S. Mucho cuidado con este periodo S. Aquí, si uno le dicen el ADN que hay aquí
al final de la célula. ¿Es el mismo ADN que hay acá en ese? No. No es el mismo, es el doble. Y eso hay que tenerlo muy presente. Muy presente, porque si no, cuando se responden en las preguntas, siempre hay que tener presente esos momentos que son los más delicados en el tema del contar la cantidad de ADN. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos el ciclo, ya comenzamos con la mitosis, ya comenzamos con el ADN duplicado. El ADN ya se duplicó. Y se duplicó en el periodo S. Ya está duplicado. Ojo con eso. Márquelo por ahí. Si alguien está anotando, márquelo con rojo, con todos los colores que se le ocurran. Pero el ADN ya está duplicado y ha sido duplicado no en la división celular, sino ha sido duplicado en interfase. Y eso es súper relevante. Y ahora vamos a revisar la mitosis hoy día, que es el objetivo del día, porque la mitosis en sí no es complicada, si lo que había que detenerse y recalcar es el periodo interfásico. Recordar siempre, hay 4 periodos: profase, metafase, anafase y telofase, que en estricto rigor cada una se divide en 3. Pero para fines de estudio, como lo estamos viendo ahora, vamos a verlo solamente una por vez. Ahora bien, recordamos partes. Primera etapa, que es profase. Creo que habíamos llegado hasta metafase. Pero la repasamos de nuevo. Profase. Cuidado con el conteo, con estos números que están al final. Esto es lo que ustedes tienen que siempre llevar en cuenta. Más que anotar todo el desarrollo, esto es lo que tienen que tener siempre presente. Profase. La cromatina se condensa. ¿Qué significa condensar? Significa que se aprieta. Y eso es responsabilidad. Acuérdense que lo repetimos hasta el cansancio, el tema de las proteínas que se llamaban histonas, que habían 5 proteínas distintas que participaban en la formación de estos nucleoides, que iban apretando el ADN, condensándolo hasta formar los cromosomas. Esta estructura en forma de X o en forma de Y, dependiendo de cómo se iba dando la estructura. Otro hecho importante que ocurre en profase es que desaparece la membrana, y cuando desaparece la membrana, desaparece automáticamente un anexo, o sea, una unión que hay exacta con la membrana, que es el nucleolo. El nucleolo desaparece. Y va a ocurrir un fenómeno eléctrico que después, cuando ya tengan ustedes ya estudios más superiores, lo van a desarrollar con mayor celeridad y con mayor profundidad, que es el tema de cómo se separan y por qué razón se van separando hacia los polos. ¿Por qué ocurre un problema eléctrico acá? Se empieza una repulsión por un cambio eléctrico de los centriolos. Los centriolos empiezan a rechazarse y empiezan a desplazarse a los polos, a lo que serían los polos, semejando la Tierra. Van en sentido opuesto, por un tema netamente eléctrico, se van a separar y van a tratar de estar lo más distante posible. Y en ese momento, estos, por acción enzimática, comienzan a generar, a producir, a fabricar, a sintetizar una serie de proteínas que van a generar este áster o as proteico, que lo conocemos con el nombre de uso mitótico. Obviamente, como indica el número 3, desaparece esta membrana que separa el contenido nuclear del contenido citoplasmático, o sea, la carioteca o membrana nuclear desaparece automáticamente. Ahora, fijémonos en el conteo, que eso es lo que a mí más me tiene, o más me preocupa dejarlo como clarito. Lo primero que tenemos que recordar es que los cromosomas
van en pareja. Por eso se llama 2N, significa diploidía. Y los cromosomas son 4C. ¿Por qué son 4C? Porque ya están duplicados. O sea, en el fondo, el ser humano tiene, como los cromosomas están en pareja, diploidía, el total de cromosomas debería ser el doble. O sea, tendría que ser 2C. Es decir, dos pares, por lo tanto tendría que ser 23. N debería ser 23 y por lo tanto tendríamos que tener en total 46 cromosomas. Pero como ya fue duplicado, no podemos tener 2C. Ya fueron duplicados en el periodo S. Por lo tanto, el total en la especie humana, siempre tomando como ejemplo la especie humana, en la especie humana no somos, para que se entienda mejor, la especie humana no somos 2C, sino que somos 4C. ¿Por qué 4C? Porque ya fue duplicado el material cromosómico en el periodo S de la interfase. Eso es lo que hay que tener claro. Por lo tanto, en estricto rigor, acá lo que está diciendo esta información es que los cromosomas son diploides, es decir, están en pareja, pero el total de cromosomas que hay es 4C, es decir, ese es el doble, es el cuádruple del real. Es decir, lo que está diciendo en el caso humano es que hay 92 cromosomas. ¿Ya? Pero como después se va a separar en dos células hijas, va a quedar cada una con 46. Eso es lo que está dando como información. Ahora bien, ¿qué pasa en metafase? En metafase va por un proceso bastante simpático, que también tiene que ver con el tema que está pasando en los cromosomas, perdón, en los centriolos. Que los centriolos se fueron a los polos por el problema eléctrico que ya mencioné, y generaron este haz de proteínas. Pero las proteínas se van a entrelazar con el centro del cromosoma, que se llama centrómero. El lugar más delgado del centrómero se llama cinetocoro. Pero lo importante es recordar que en el centro se van a enlazar las proteínas. Recordemos que una proteína es una secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, si es una secuencia de aminoácidos, son bases nitrogenadas. Por lo tanto, se va a reconocer perfectamente con el ADN. Por lo tanto, pueden enganchar. Enganchan perfectamente. Por enlaces muy simples, que se llaman enlaces químicos muy débiles, que se llaman enlaces de puente de hidrógeno. Estabas desprevenido. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La proteína engancha. Voy a pasar un dibujo. Si yo tengo, por ejemplo, tengo el cromosoma, lo tengo aquí, voy a tratar de hacer un dibujo lo más decente posible, lo cual es bastante difícil, porque soy malísimo y más aún si estamos con el mouse. Entonces viene la proteína y engancha en el centrómero, específicamente en la parte más delgada que se llama cinetocoro. La pregunta es, ¿cómo es el enganche? ¿Cómo enganchan? No es que se anuden, sino se provocan uniones químicas muy débiles que se llaman de puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Uniones químicas muy débiles. Y esas uniones químicas se establecen en cada uno de estos uniones que están en los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos se llaman a los cromosomas, a las parejas que son idénticas. Y eso es lo que va a ocurrir acá. La información genética es la misma, no hay variación. Si los cromosomas siguen en parejas, son diploides, y el total de cromosomas es siempre el mismo porque ya viene duplicado desde el periodo S. 4C. El doble del material cromosómico que debería tener la célula final, resultante.
A eso nos estamos refiriendo, siempre mirando la célula resultante. ¿Y por qué es diploide? Porque van en parejas. Eso es lo que está ocurriendo. Ojo que aquí hay una unión, o si no, no se explica la separación. No tiene sentido la separación. No se explica cómo se separan estos dos si no hay una unión. Y la unión se establece por un enlace químico. Y el enlace químico tiene que ser un enlace débil. No puede ser un enlace fuerte porque si no quedarían unidas siempre. Tiene que ser un enlace muy débil. Y el enlace débil que mantiene unido el ADN y todas las estructuras nucleicas es el puente de hidrógeno. ¿Y dónde ustedes ven el puente de hidrógeno? Como tipo de enlace, por ejemplo, en el agua, en el hielo. Si ustedes toman el agua, un poco de hielo y lo colocan a la temperatura ambiental, pasa a estado líquido. Y si lo colocan en un hervidor, pasa a estado gaseoso, cambia de estado. Y eso es porque las uniones son muy inestables, son uniones químicas muy inestables. Fáciles de formar y fáciles de romper. Ahora bien, esas son las dos fases iniciales, después vienen las dos fases terminales o medias de la mitosis. Vamos a profase, metafase, vamos a anafase. Fíjense lo que ocurre acá. Acá el conteo va a variar porque va a ocurrir un fenómeno de separación completa de los cromosomas homólogos en cromátidas. Recuerden que cada uno de las parejas, cuando las parejas están unidas, se llaman cromosomas homólogos, y cada uno de los elementos que forman los cromosomas homólogos se llaman cromátidas. Ahora, se separan, por eso se duplica el número de 2N, pasa a ser 4N, y se mantiene el número 4C porque es la misma información que ya fue duplicada en el periodo S. Por lo tanto, ese valor no puede ir variando. Cuidado con eso, siempre haciendo esa lectura. Siempre recordando por qué es 4C. Siempre recordando por qué es 4C. ¿Por qué el profe me está diciendo que es 4C? Porque ya fue duplicado en el periodo S. El material fue duplicado en el periodo S. Aquí no hubo en la mitosis no hay ninguna duplicación de material genético. El material genético ya fue duplicado en el periodo S. Aquí no va a ocurrir nada de eso. Solamente va a ocurrir una separación de las células. ¿Y por qué varió el 2N, que indica diploidía o haploidía? Porque acá se separaron. Aquí los cromosomas ya no están homólogos, unidos, sino que se separaron en cromátidas hermanas. Las cromátidas son los bastones separados. Se llaman cromátidas. Cuando están juntas se llaman cromosomas homólogos. ¿Y dónde se separan? ¿Y por qué se separan? Porque la proteína que viene del centriolo comienza a generar una contracción. Es una proteína contráctil que se retrae. Y se retrae desde el cinetocoro o centríolo de cada una de las cromátidas hacia el polo. Entonces las fibras empiezan a hacer esa contracción, tiran hacia atrás y comienza la separación, migrando hacia lo que comillas llamamos polo. Recuerden que el polo es una estructura imaginaria, no es que exista polo en el sentido de imagen terrestre. Y finalmente, la célula se separa por completo y se generan dos células, cada una con toda su información. Los cromosomas están en los polos opuestos y comienzan a descondensarse, es decir, aquí están condensaditos. Y aquí comienza la maravilla que hablábamos, les hablaba la otra vez del tema de las proteínas, de la histona, que uno cuesta imaginarse que este ADN tan largo, que es casi de mi altura, se condensa en una célula y como que uno piensa que se va a condensarse, pero que como que siempre va a estar ahí condensadito. Pero aquí se vuelve a descondensar, se vuelve a estirar,
y después se vuelve a contraer en cada una división. En cada división ocurre lo mismo. O sea, aquí se descondensa, ya no está condensado, formando cromátidos, ya está como un hilo más delgado, el uso desaparece, o sea, desaparece la proteína, se reorganiza la membrana externa que se llama carioteca o membrana nuclear. Empieza, aquí no nos lo muestra esta imagen lamentablemente, pero debería mostrar un espacio acá donde, que indique que reaparece el nucleolo. Ahora bien, vuelve a restablecerse el 2C, que es la cantidad de ADN total. Porque acá hay 4C en total. Como se separa en dos células, está la mitad. Cada célula, si hay un total de 4N y un total de 4C, como se divide en dos, ahora va a haber 2N y 2C, que es el material cromosómico ideal. Es decir, en una célula como las nuestras, serían dos parejas, 2N, y el total de cromosomas sería, como total de ADN, sería dos parejas de 23, un total de cromosomas de 46. Y eso termina con telofase. Y esa es la etapa final. Ahí ya tenemos dos células. ¿Qué es? ¿Qué es lo que falta acá? Es esto. Esto, el que se separe, el que se rompa, el que cada una vaya para su lado. Pero fíjense lo importante. Empezamos con una célula con... miremos una célula humana. Empezamos con una célula, terminamos con una célula con 46 cromosomas, con 46 ADN, que significa el 2C. Y empezamos con una célula con 92 ADN. Y es... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y... A ver, chicos, voy a tener que cerrar silenciar porque hay alguien que está... Benjamín me parece que es. Bueno, lo que quería sacar como conclusión que fíjense que acá nos está indicando que los cromosomas van en pareja, eso significa ADN diploidía. Y lo otro que estoy concluyendo acá, que el total... Bueno, vamos a silenciar, chiquillos, porque hay un ruido que está perturbando. Ya. Y al final, lo otro es que hay si tomamos como referencia al ser humano, tenemos un total de ADN que es 46 y partimos con una célula en profase que tenía 92. Y eso es solamente explicado porque cuando la célula tiene 46, al entrar al periodo de interfase, en el periodo S, se va a generar la duplicación del material. Por lo tanto, siempre hay que tener claro que en el periodo de mitosis no se produce la duplicación del material genético. El material genético solo se produce en el periodo de interfase. Y eso es súper relevante porque es un error que generalmente se transmite. Ahora bien, ahora nos queda separar la célula. Y eso no es igual, va a depender de la célula si es vegetal o animal. Ahora, fíjense bien, una citodiéresis o citoquinesis o citocinesis, dependiendo de los nombres, son todos, significan la misma historia. En una citoquinesis o citodiéresis animal, se va a producir un estrangulamiento de la membrana plasmática. Por lo tanto, al estrangularse, lo que va a ocurrir va a ser una separación en dos células y se van a separar y punto. O sea, se va a estrechar la membrana, se va a formar un anillo que va a estar formado por dos proteínas, que son actina y miosina, y al estrangularse, ese segmento va a llegar un momento en que se va a separar por completo, y vamos a tener dos células totalmente separadas, autónomas, cada una por su lado. En cambio,
Y ojo acá, que aquí viene la gran diferencia. En la citodiéresis vegetal no se separan, en el fondo. O sea, se separan, pero a la vez cohabitan. ¿Por qué? Porque se forma un tabique entre las dos células. Un tabique que es una separación formada por ciertas vesículas que se van uniendo. Y estas vesículas, que se llaman fagmoplastos, van a generar después una membrana. Por lo tanto, no hay un estrangulamiento, entonces se va a generar un tabique y van a quedar las dos células una al lado de la otra, separadas por este tabique. Va a haber un espacio de comunicación entre estas células. Estas células nunca van a estar eternamente separadas, porque siempre va a existir cierto grado de comunicación de material de un punto de vista alimentario, de fluidos, de líquido intracelular, etc. Por lo tanto, siempre va a tener un mecanismo de comunicación, que es muy distinto a la célula animal, que hay un estrangulamiento y hay una separación en dos células totalmente idénticas, pero completamente separadas una de la otra. En cambio, estas no, van formando tejidos que van compartiendo, generando como compartimentos. Y eso es la diferencia fundamental en estos dos tipos de separación o citodiéresis en caso de la perdón, en la mitosis vegetal o animal. Perdón, tengo un poco de tos. Y esos son los dos eventos. Ahora, siempre las células hijas van a ser 2N y 2C. ¿Por qué cuando inicia o sea, diploide, 2N significa que es diploide y 2C indica el material cromosómico que está? Es decir, en este caso, en el caso del ser humano, el material cromosómico es 23. C vale 23, pero por 2 es 46. Ahora, vamos a vamos a ver el resumen de la mitosis y con esto vamos a cerrar. Ahí hay un esquema simple que el que le he ido acompañando en la parte superior de lo que es el proceso de mitosis hasta su citodiéresis. Ahora, miremos esa pregunta. Voy a abrir el audio para poder perdón. Ahora ya les permito que puedan responder. Pero ya les di la respuesta, así que ya no tenía mucho sentido. Ahí hay una pregunta, pero lamentablemente se me fue la respuesta. Pero de todas maneras, para que la observemos, se me pasó la respuesta. Dice, en el ciclo, la figura representa la etapa del ciclo celular. A partir de la figura, ¿cuál será el número de cromosomas y la cantidad de ADN de una célula 2N igual 10 durante la etapa número 3? En esta etapa. ¿Y por qué la respuesta es D? Porque indica que hay 10 cromosomas y 2C de ADN en la etapa 3. Porque si miramos este esquema indicaba la interfase y este es la división celular. Por lo tanto, 6 es profase, metafase, anafase y telofase. Por lo tanto, este es el periodo G1, este es el periodo S y este es el periodo G2.
Si la célula al finalizar el periodo 2 es 2n es 10, la cantidad de cromosoma, la cantidad de ADN, perdón, sería 2n igual 2c, 2c de ADN. Por lo tanto, en la etapa 3 debía haber 2c de cromosoma, que sería D. Si hubiese sido 4, lo que en 4 debería haber habido 4c de ADN. Y así sucesivamente. Por eso es importante establecer una célula al inicio de este proceso, empieza con 2n y 4c, pero cuando termina con 2n y 2c. Y en este periodo que se llama interfase y periodo S, la célula es 2n, pero es 4c porque se produce la reduplicación o replicación del material genético. Y en eso es insistir que es un proceso súper relevante a nivel celular. Miremos ese esquema. Antonia Fernández. ¿Cuál sería la respuesta correcta? O Martín Morales, cualquiera de los dos. La siguiente imagen representa 5 células animales en distintas etapas del ciclo. El orden correcto de la etapa representada es: Antonia. Voy a revisar porque a lo mejor todavía están con... Sí pueden todos participar. Antonia. Esto tengo una nómina que me mandó Mauricio, que también la tiene, eran como de 40 y tantos, 50 casos, que hablamos de eso, y ahora me han llegado como... ¿Estás o no estás? Tendría que ver la fecha de reprogramación. Gustavo. Gustavo. Ya, te lo saco. Yo lo tengo. Tengo el número de operación y con eso... No, ¿sí? No hay problema. Yo lo hago ahora. Sí, está en eso. Están trabajando, incluso la Marisol le mandó una conciliación de los packs ya. ¿Hay alguno por ahí? ¿Qué es la E, profe? Ah, espérate. Es la C. Mira un poco la figura. Lo que te está indicando es el orden. Tú dijiste la E, la 2. ¿Por qué es la C? Porque lo que pasa que lo que primero tienes que fijarse que en la 3 está el centriole está recién comenzando su proceso de división. Por lo tanto, sería como la etapa más cercana a profase. En 2 también es una profase, pero es una profase un poquito más avanzada. Ambos periodos, 3 y 2, son un periodo que llamamos profase, pero son dos distintos periodos de profase. Lo que pasa que yo les decía al principio que uno de los errores es que nosotros habitualmente, por simplificar en el colegio, que después los que estudian en la universidad se van a dar más cuenta,
pero en el colegio, por simplificar, uno ve profase, metafase, anafase y telofase, lo ve como 4 periodos. Pero en el fondo, cada periodo tiene como 3 subperiodos. O sea, la profase tiene 3 partes. Se llama temprana, media y tardía. Aquí mismo tú te das cuenta, aquí este mismo proceso, el 3 y el 2, es una profase, pero en 2 momentos distintos. Esta se llama temprana y esta se llama media, ni siquiera tardía, media. ¿Y cómo se diferencia? Porque acá está el centriolo iniciando su replicación y acá el centriolo se está recién comenzándose a dirigirse a los polos, y de hecho los núcleos todavía están, las paredes de los núcleos, por lo tanto es una profase que está recién comenzando, todavía no hay separación de la membrana nuclear, todavía no ha desaparecido, pero estas serían como las 2 iniciales, 3, 2. Después habría que seguir con el proceso, y lo más lógico, como miramos en orden, es profase, después viene metafase. ¿Y qué es lo que más se parece a metafase acá? Es la 5, porque están en el plano ecuatorial. Ahí está claro. Y después, como tú dijiste bien, seguiste más o menos la lógica, pero me dijiste la E. ¿Por qué no podría ser la E por orden? Porque la lógica indica que iría el 1. Porque aquí los cromosomas que son homólogos están separándose en cromátidas que van dirigiéndose a los polos, están como que se están desplazando. Por lo tanto, tenemos profase, metafase, y acá estaríamos en anafase. Y acá ya estamos en un proceso más allá de separación, que sería la parte final, cuando ya se está produciendo ya una citodiéresis, es decir, ya vendría siendo como una... si esto es profase, esto es metafase, esto es anafase, y esto podría ser una telofase con una citodiéresis, con una separación de las 2 células. Por lo tanto, yo ya aquí también puedo concluir otra cosa, que esta célula es una célula animal, no es una célula vegetal, porque se está estrangulando el núcleo. Y ahí yo lo puedo diferenciar también. Entonces, en eso hay que fijarse en ese detalle. Ahora, para terminar la actividad de hoy, ¿por qué es importante este proceso? Porque la célula madre genera 2 células hijas, que son idénticas, que en el caso de que si la célula fuera unicelular, eucarionte unicelular, es un mecanismo de reproducción. Es el mecanismo de reproducción. Esta es la mitosis. Es la reproducción. Así se reproducen, como por ejemplo organismos como las amebas, que son unicelulares. Para células pluricelulares es un mecanismo de crecimiento, como en el caso de los vegetales. Es una forma de cómo se va conformando el tejido. Y para nosotros, los seres humanos o seres animales superiores, es un mecanismo de crecimiento, de renovación de tejido, de formación de órganos, etc. Entonces es un proceso bastante importante. Ahora vamos a ir a la síntesis por cosa de tiempo. Entonces el proceso de división tiene una interfase que está ahí, G1, S y G2, donde al principio hay una gran actividad metabólica, la célula es 2N y 2C, lo que yo les decía al principio, se duplica el ADN, ojo, del S, y fíjense las letras, lo que yo les decía, 2N se duplica y ya es 4C, y se prepara para la división celular. Y en la división celular, que puede ser mitosis o meiosis, que eso lo vamos a analizar mañana. En la mitosis hay una función, es crecimiento, renovación, ahí están las 4 etapas, y que la división celular o citoquinesis puede ser por vegetal, por formación de este fragmoplasto, es decir, esta vacuna que van compartiendo, o un anillo que contracte que el animal, que al final va a separar las 2 células en 2 células distintas. Fíjense en lo de acá. Esto nunca, porfa, olvidar. La duplicación se produce aquí. Por lo tanto, cuando empieza la mitosis, que va a empezar acá, la célula ya tiene su material
de ADN duplicado. Y al finalizar, la célula está con su material en óptimas condiciones, es decir, diploide con el material cromosómico perfecto, o sea, dos parejas. ¿Por qué es 2C? Porque en el fondo es dos parejas, las parejas van dobles y por lo tanto son 23 cromosomas en pares, lo que da en el caso del ser humano 46 cromosomas. Bueno chicos, con eso terminamos, nos vemos el día de mañana y así finalizamos la semana y que lo pasen bien, que tengan un bonito día. Un abrazo, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Profe, que le vaya bien. Chao, igual. Corta de día.